La historia de José y sus hermanos. La historia de José, hijo de Jacob y Raquel, es una de las narraciones más fascinantes y conmovedoras del libro de Génesis. Abarcando los capítulos 37 al 50, esta historia relata el viaje de José, desde ser un joven amado y favorecido por su padre, hasta convertirse en el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a muchas naciones de una hambruna devastadora. Esta historia es un testimonio del poder del perdón, la providencia divina y la redención. José y sus sueños. José era el penúltimo de los 12 hijos de Jacob y el favorito de su padre. Jacob le mostró su amor especial al darle una túnica de muchos colores, un símbolo de su favor que sus hermanos envidiaban profundamente. Además, José tenía el don de interpretar sueños, y sus propios sueños predijeron que algún día sus hermanos y hasta sus padres se inclinarían ante él, lo que aumentó aún más la envidia y el odio de sus hermanos. La traición de sus hermanos. Un día, cuando José fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos que pastoreaban el rebaño en Siquem, sus hermanos vieron una oportunidad para deshacerse de él. Al verlo acercarse, conspiraron para matarlo, pero Rubén, el mayor, los convenció de no derramar sangre. En su lugar, lo arrojaron a una cisterna vacía. Más tarde, Judá sugirió venderlo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí, quienes lo llevaron a Egipto. Para engañar a su padre, los hermanos mancharon la túnica de José con sangre de un animal, haciendo creer a Jacob que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. José en Egipto. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Gracias a la bendición de Dios, José prosperó en la casa de Potifar, quien lo puso a cargo de todos sus bienes. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José y, cuando él rechazó sus avances, lo acusó falsamente de intentar violarla. José fue encarcelado, pero incluso en prisión, la presencia de Dios estaba con él. El jefe de la cárcel pronto lo puso a cargo de todos los prisioneros. Los sueños del faraón. Mientras estaba en prisión, José interpretó los sueños de 2 oficiales del faraón que habían sido encarcelados, el copero y el panadero. La interpretación de José se cumplió. El copero fue restituido a su posición y el panadero fue ejecutado. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie en su corte pudo interpretar. El copero recordó a José y habló de su habilidad para interpretar sueños. José fue llevado ante el faraón y con la ayuda de Dios, interpretó los sueños, prediciendo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Gobernador de Egipto. Impresionado por la sabiduría y el espíritu de Dios en José, el faraón lo nombró segundo al mando en Egipto, encargado de preparar al país para los años de hambruna. José administró sabiamente durante los años de abundancia, almacenando grandes cantidades de grano. El reencuentro con sus hermanos. Cuando la hambruna llegó, afectó también a Canaán, donde vivía Jacob y su familia. Los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Aunque no lo reconocieron, José los reconoció de inmediato, pero no reveló su identidad. En lugar de ello, los puso a prueba para ver si habían cambiado. Finalmente, después de varias pruebas y encuentros, José no pudo contenerse más y reveló su identidad. Sus hermanos quedaron atónitos y temerosos, pero José los consoló, diciéndoles que lo que ellos habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien, para salvar muchas vidas. La reunión de la familia. José invitó a su padre y a toda su familia a mudarse a Egipto, donde vivieron en la región de Gosén. Jacob se reunió con su amado hijo después de muchos años, y la familia se estableció en Egipto bajo la protección de José. El legado de José.
La historia de José concluye con la bendición de Jacob sobre sus hijos y la muerte de Jacob en Egipto. José continuó siendo un líder sabio y bondadoso hasta su muerte. Antes de morir, José hizo que los hijos de Israel juraran llevar sus huesos de regreso a la tierra prometida, cuando Dios los sacara de Egipto, un deseo que se cumpliría muchos años después durante el Éxodo. La historia de José es una poderosa lección de fe, perdón y la providencia de Dios. A través de traiciones y pruebas, José se mantuvo fiel a Dios, y su vida es un testimonio de cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir su propósito y bendecir a muchos. Esta historia de redención y reconciliación sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para millones de personas en todo el mundo.